Muy buenas tardes, queridos seguidores, veedores, oidores, bebedores y consumidores de la palabra en la Comuna de la Palabra. Nuevamente, no quiero dejar de recordar, como lo hago semanalmente o ahora, ayer y hoy, que una semana más y 4 años ya y semanas, y la mentira histórica sobre los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen siendo ocultados tras mentiras históricas del Estado y gobierno mexicanos. No quiero tampoco dejar de enviar un saludo a nuestra querida amiga Angélica para expresarle nuestra solidaridad y que sepa que no está sola. Seguimos esperando a Viridiana, nuestra querida alumna de la Facultad de Psicología, desaparecida hace ya más de 5 años, también en contra de su voluntad. Hoy, dando continuidad a otras charlas que ya habíamos tenido con el buen maestro del cine documental y otras historias, Óscar Menéndez Rodríguez. Zavala, perdón, es un error mío, Óscar Menéndez Zavala con Z, para no errar el tiro, para hablar de cine político, no de cine y política, cine político. Y para ello hemos, además de empezar por la idea de qué se entiende por cine político, cuál es la función social y política del cine, y cómo mostrar a través del cine fenómenos de naturaleza y orden político. Para el día de hoy vamos a comentar no muchas películas, pero sí unas muy sustanciales para la historia del cine dentro de este ámbito. No quiero dejar de mencionar en primer lugar, me vi tentado a pensar en Chaplin y los tiempos modernos o el gran dictador, que tampoco pueden obviarse en esta historia. Sin embargo, optamos por Sergei Eisenstein y el acorazado Potemkin. Enseguida, porque no lo podemos obviar, podemos pensar en Luis Buñuel y Los Olvidados. Un cine que para algunos no es aparentemente político, sin embargo, ciertamente tiene una trama que no podemos dejar de reconocer como el ámbito de un conjunto de condiciones socioeconómicas y políticas de nuestro México en dicha época, que aún siguen vigentes, porque he visto películas como Amores Perros, Perfume de Violetas, y no dejan de darle vueltas al mismo tema. En tercer lugar, no quiero dejar de mencionar indudablemente de Biberman, La sal de la tierra, que Óscar Menéndez la conoce perfectamente, y el doctor que estuvo con nosotros ayer, Gregory Berger, también la conoce perfectamente. En cuarto lugar, una película relativamente extraña por el actor, aunque el actor tiene de todo, desde las sandalias del pescador hasta Sorba el griego, Amigos, sobre el pistolero sordo estadounidense. No quiero dejar de mencionar El León del Desierto, dedicada a un alto dirigente libio y del movimiento de liberación de Libia. En cuarto lugar, no quiero dejar de mencionar indudablemente Estado de Sitio, de Costa Gabras. En quinto lugar, 4 días de septiembre, de Barreto, brasileña. Enseguida, no quiero dejar de mencionar La batalla de Argel. Y no quiero cerrar esta idea si no hablamos de 2 de octubre del propio Óscar Menéndez. Podríamos hablar de más, pero el tiempo no nos va a dar. 1900 de Bertolucci, por ejemplo, que es una obra maestra y maravillosa de la historia del movimiento en Italia, el periodo fascista y el periodo del Partido Comunista, o pensar en España, en algunas películas del periodo de la Guerra Civil Española, o pensar en otras películas históricas sobre Cuba, sobre Vietnam, qué sé yo. Bueno, pero el tiempo no nos da. ¿Recuerda Morir en Madrid? Por ejemplo, pero el tiempo no nos da. Entonces, empezaríamos con el primer asunto, que sería ¿qué debemos entender por cine político a diferencia del cine en la política?
Bueno, el cine político viene a ser una especie como de gran espacio en el cinematógrafo, ¿no? Y tiene pues razón de ocupar realmente un lugar de honor. Pero no podemos dejar de mencionar que el cine político ha sido producido por el Estado. En el caso de Eisenstein está el gobierno comunista de la primera etapa, bueno, con Stalin. Con Stalin, claro. precisamente. Pero ¿cómo es y con Zdanov al frente que de se la cultura? produce esta gran obra que a todos nos influenció, vaya? Definitivamente. Cuando dices a todos, no hay cineasta en el todos? mundo que no tenga enfrente el acabezado Potiemkin. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una serie de virtudes cinematográficas, descubrimientos del mismo montaje que hizo Tisser, compañero de Einstein, y pues es un encargo del Estado, y es una película producida por el Estado. Dirigida por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Exactamente, pero ¿por qué? Bueno, es la etapa revolucionaria realmente de la Unión Soviética, ¿no? Porque hay otros cineastas también haciendo cine, ¿no? Entonces, bueno, ellos querían representar ni siquiera la Revolución de Octubre, ¿no? Porque esto se refiere a octubre también. 1905. Claro, la Revolución de Febrero. Sí, la Revolución de Febrero. Entonces querían hacer una cosa, una epopeya de la Revolución y desde luego, de la represión que hubo contra ese intento de revolución que fue un fracaso y fue realmente pues un gran paréntesis antes de la Revolución de Octubre, el 17, ¿no? Pero entonces, bueno, la rebelión en Odessa, que fue el escenario, es para significar también la revolución que se está llevando ya en 1917. Pero esto hay que entenderlo bien, ¿eh? Porque no es el cine subterráneo ni el cine hecho escondidas, ¿no? Clandestino, no. Es la gran empresa cinematográfica que ya formaron en la Unión Soviética al servicio de un hecho histórico revolucionario. Podríamos decir que en esencia el cine político es realizado bajo los auspicios de un Estado, en este caso un partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética, claro, que encarga a Eisenstein una obra como en otro momento pudieron haber ensalzado la séptima sinfonía de Dmitri Shostakovich, el propio Stalin, claro, aunque en otras sinfonías lo defenestraron al pobre Shostakovich, sobre todo en sus óperas. Sí. Sin embargo, el cine político podemos definirlo como un cine auspiciado por el Estado, con fines políticos, para ensalzar histórica e ideológicamente los intereses de dicho Estado. Sí, pero no siempre es el Estado. Puede haber organizaciones de trabajadores que organizan un cine político también. Pensar en La Sal de la Tierra, por ejemplo. Pensar en La Sal de la Tierra, que lo hace el Sindicato de Mineros Metalúrgicos de los Estados Unidos. Sin actores profesionales. Sin actores profesionales. Exceptuando Rosario había actores profesionales pocos, pero está Rosario Revueltas. Ramón no era actor. ¿Quién? El que era pareja de Rosario. No, él es minero. Él es minero. Es una parte de la historia, que es bellísima la historia, porque es la emancipación de la mujer. Una huelga sostenida por las mujeres cuando los hombres ya estaban liquidados políticamente. Es el gran mensaje de esta obra. Pero además, esta película es maravillosa porque está hecha en el pleno momento del macartismo. O sea, cuando atacan a todas las corrientes de izquierda en Estados Unidos y expatrian a los realizadores de Estados Unidos, los sacan de Estados Unidos o los meten a la cárcel. Aquí, bueno, yo tengo una vivencia pues que recuerdo con mucho amor, definitivamente, porque aquí en Cuernavaca vivió uno de los personajes constructores de esta película, y vivió en la casona Spencer, que antes fue
una especie como de hotel, Claro. con pequeños departamentos. Ahí vivía Bill Miller. Bill Miller. Bueno, Bill Miller era un cineasta norteamericano que se vino después de la represión contra los 10 de Hollywood, se vino a vivir a México y trabajó en el cine mexicano haciendo materiales también revolucionarios, porque hizo una película que se llamó El hombre en llamas, de Siqueiros. De David Alfaro Siqueiros. Sí, de David Alfaro Siqueiros. Es una película totalmente revolucionaria, ¿no? Con la obra de Siqueiros. Pero aquí él fue el que terminó la película de La sal de la tierra en México. O sea, cuando suspenden la película en Nuevo México, meten al director a la cárcel y también a Rosaura Revueltas antes de terminar la película. Entonces faltaba el final de la película y lo vienen a realizar en México, con el director en la cárcel en Nuevo México, pero Bill Miller ya estaba en México y terminó la película en México, igualando los escenarios, una maravilla, ¿no? Porque no eran los mismos escenarios del pueblo donde filmaron la película. Entonces, esto es un juego de revolucionarios contra estados totalitarios, como lo fue Estados Unidos con la etapa macartista, ¿no? Podemos considerar necesario precisar que Rosaura Revueltas era integrante de una familia prácticamente de militantes comunistas. Silvestre Revueltas, un gran músico, Fermín Revueltas, un gran pintor, José Revueltas y su propia hermana bailarina. Sí. Entonces, es una familia de tradición mexicana, es una de la gran cultura tradición mexicana, comunista. De izquierda absolutamente entregadas a las causas populares y proletarias, ¿no? De la lucha proletaria. Lo más admirable de la familia Revueltas quizás era Rosaura, que tuvo verdaderamente un enfrentamiento con los estados, con el Estado mexicano. Tú sabes, para hacer memoria, y mucha gente no lo sabe, pero La sal de la tierra nomás fue exhibida una sola vez en México en el Teatro Fábregas. Y fue prohibida después. Prohibida totalmente, y prohibida en Estados Unidos y prohibida en América Latina, con la influencia gringa. Pero lo que pasa que en el campo socialista fue como una explosión de amor por Rosaura. Ella fue a un viaje a la Unión Soviética con una serie de intelectuales mexicanos que habían invitado el comité de amigos Lombardo y toda esta gente. Estaban gentes muy reconocidas, ¿no? De la izquierda en ese viaje a la Unión Soviética. Invitaron también a Rosaura. Pero en la Unión Soviética, cuando ella iba caminando por las calles en Moscú, se paraba el tránsito y la gente a aplaudirle, porque la película había sido un éxito en el campo socialista increíble, ¿no? Entonces, en todo el bloque socialista se pasó la película. Desde luego ganó en Karlovy Vary, en Checoslovaquia, ¿no? Y, claro, ella llega a Berlín y conoce a Bertolt Brecht, y Bertolt Brecht la conoce por su película, ¿no? Y la invita al teatro. Bueno, y le invita a que se integre al teatro dirigido por él en Berlín, que era el mejor teatro que se hacía en Europa, el de Bertolt Brecht, muy reconocido ya. Incluyendo que era comunista, ¿no? Claro. ¿No? Pero entonces lo más maravilloso de todo es que Rosaura Revueltas hablaba perfectamente alemán. Mira. Había estudiado en el Colegio Alemán de México, también como Silvestre, que estudiaron los dos en el Colegio Alemán, hablaban alemán los dos. Sí, aunque Rosaura no bebía tanto alcohol como Silvestre y como Pepe. No, bueno, Pepe no alcanzó a estudiar en el Colegio Alemán porque cayó en la miseria de la familia y ya no pudo estudiar. Pepe estudió en la biblioteca en la biblioteca de Isabel la Católica, la Biblioteca Nacional. Ahí se fue a refugiar para aprender lo que era la literatura y el mundo. ¿Y la UNAM? Él viene de escuela pública. No, Pepe. Pepe, de la primaria nada más, ni siquiera la secundaria. Él por sí mismo es autodidacta. Claro. Bueno,
pegada a la biblioteca, ahí estudió. Pero regresando a la sal de la tierra, hay unas cosas increíbles. El Teatro Ensambler de Bertolt Brecht en Berlín, acudía todo el mundo a estudiar el teatro, cómo eran las puestas en escena, todo esto, porque Brecht realmente era un gran personaje, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Se hizo en Alemania Oriental. Entonces, Rosaura era la primera dama de las obras de Brecht, como La Madre y otras, de Gorky, el Círculo de Tiza Caucasiano, la ópera de los 3 centavos, la ópera de 2 centavos, y Rosaura, a los actores alemanes, que eran un grupo muy grande, porque era casi un teatro muy nutrido, con muchos actores, los pintaban del color de la piel de Rosaura, porque los para que no desentonaran. Sí. Ellos son muy blancos los alemanes, ¿no? Pues tenían que maquillar al color de Rosaura. Qué maravilla, ¿no? Porque tenían que igualarse a la escenografía. Regresando entonces a la idea original de qué es lo que define el cine político, son sus objetivos. Sea financiado por el Estado o por organismos políticos, como en ese caso fue el sindicato minero en la sal de la tierra. Claro. Pero pensar el León del Desierto con Anthony Quinn, ¿quién la financia? Bueno, el León del Desierto es una gran superproducción. Tal parece que fue hecha en Hollywood. Pero no, fue hecha en Libia. En Libia. Y contratan al gran actor, a Anthony Quinn, que eso obviamente era un actor ya muy caro. Muy reconocido y muy caro. Contratan a lo mejor de la cinematografía mundial para hacer esa película. Y esto lo hace Gaddafi. Mira qué curioso, siendo un jovenazo, porque era en esa época, recién entrado al poder. No, claro, pero Gaddafi patrocina toda esta historia para recuperar la historia de Omar Mukhtar, de la ocupación italiana, nefasta italiana que hicieron sobre Libia. Libia le hicieron, fue el tiempo del colonialismo más fuerte que pueda haber, porque esto ya fue en 1920, fue esta invasión que hicieron de Libia, porque Mussolini, los italianos todavía no llegaban a Mussolini al poder, pensaban que era una propiedad de ellos. No, pero Mussolini termina en la parte de la película. Igual que Etiopía, ¿no? Entonces, le echaron todo el ejército a un país que no tenía ejército para nada, ¿no? Entonces, los libios se organizaron en guerrillas y combatieron hasta lo último a los invasores italianos. Y la película tiene una gran dosis una gran producción, ¿no? Hay una secuencia verdaderamente increíble donde la armada italiana va con sus tanques modernos de aquel tiempo, claro, a buscar al grupo de Omar Mukhtar, y les ponen verdaderamente una patiza los libios con el ingenio que tenían para combatir a los invasores, ¿no? Claro. Y vemos cómo vuelan los tanques, y en fin, una escena que, pues viéndolo como economía del cine, una escena millonaria, ¿no? Sí, no es la tecnología de ahora. Que explotas en computadora lo que quieres. Era mejor que la tecnología de ahora, porque era muy realista el asunto, ¿no? Pero entonces todo esto lo hace Gaddafi, y lo hace para recuperar la historia de su país, que tenía razones absolutamente legales para recuperar la historia de Libia, ¿no? Que fue masacrada en esa invasión por los fascistas italianos, ¿no? Entonces, aquí está una película clásica pagada por el Estado para el servicio de la misma población de Libia, y dar a nosotros, cuando nos llegó la película acá, dijimos, caray, ¿y esta película de dónde salió? Yo me pregunté eso, ¿eh? Yo lo primero, cuando la vi, sí, me sorprendió, uno, el tema, y dos, quién la financió. Sí, claro. Porque parece hollywoodense, sí, pero no está financiada por Hollywood. Mira, lo que pasa es que las historias cambian de
de espacio y de tiempo y de perspectiva política. Por ejemplo, estoy viendo una serie ahora en la televisión, en Notiflex, esa cosa. Netflix. Sí, que se llama Resurrección. Es una serie de, fíjate, de 120 capítulos. Voy en el 70 ya. Bueno, Sí, pero ya no veo uno. a ciertas edades se Pero puede uno dar es ciertos una lujos. serie turca, Ah, mira, pero verdaderamente te llama la atención porque ellos están combatiendo a los cruzados. Entonces, nosotros hemos visto la historia de los cruzados siempre del lado occidental, pero nunca habíamos visto del otro lado que estaban sufriendo las invasiones de las cruzadas en el Sí. siglo XIV, ¿no? Pero entonces aquí es exactamente al revés la historia. Los malos son los cruzados cristianos que van a invadir toda esta parte de Oriente Medio, ¿no? a ver, pensar la batalla de Argel, Gilo Pontecorvo, ¿es aquí en la financia? Bueno, El Frente de Liberación no, Nacional la financia, Argelino. prácticamente el Partido Comunista Italiano. El PCI. Sí, el Sí, PCI. Gilo Pontecorvo es italiano. ¿Por qué? En esa etapa que se hace la película de la batalla de Argel, está viva todavía la guerra con Vietnam. Claro. Y hay una escena muy significativa que sacan en la película, es cuando llegan las tropas coloniales que habían estado Francesas, sí. peleando en Vietnam, derrotadas. Sí, claro, derrotadas en Vietnam en la Derrotadas, batalla de así, ya Dien venían Bien Phu. pero venían con mucho coraje contra Argelinos. contra las batallas por la liberación de un país como era, que tenían toda la razón los argelinos en quitarse el yugo colonial, ¿no? Entonces, bueno, la película se hace ya cuando termina la guerra, pero entonces retoman la historia Pontecorvo y toman la historia real de lo que pasaba con la guerra de Argelia, ¿no? Y realmente, bueno, la película todavía sigue prohibida en Francia, todavía ponen bombas los derechistas franceses cuando pasan la película de la batalla de Argel. Bueno, cuando se termina la película, aquí la vimos en México una semana nada más. Yo la vi en los 70s en el Cineclub Filosofía. Sí, señales. Bueno, esta película estuvo en el cine Chapultepec, me parece. En cartelera. O el cine Las Américas, no me acuerdo ya bien. Una semana nada más, después lo suspendieron, porque estaba también la Guerra Fría. Sí, claro. La Guerra Fría era feroz, ¿no? Con la censura sobre las películas. Te voy a decir una cosa, en la universidad pudimos ver todo el cine que estaba prohibido en México, porque las películas las sacábamos de las embajadas para pasarlas. Claro, así vi todo Herzog desde la embajada. Sí, claro. Y también vimos allí también La Hora de los Hornos, que no pasaba Sí. ningún cine, nomás la vimos en la universidad. Y entonces, bueno, ayer estaba hablando en TV UNAM precisamente sobre ese tema el maestro Enrique González Pedrero, Sí. diciendo que el cine les había ayudado muchísimo, él que es una persona ya grande, que el cine les había ayudado muchísimo a entender lo que estaba pasando en el mundo, que nomás en la universidad se pasaban esas películas y no fuera. Claro, yo me acordé de mis buenos tiempos del cineclub de mi escuela, de San Carlos, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, aquí también existe esta cosa de la censura sobre las películas que no les convienen a los sistemas fascistas que hemos tenido en nuestro país. ¿Pudieras decir lo mismo de, por ejemplo, Estado de Sitio, de Costa Gabras? Bueno, Estado de Sitio ya tuvo una mejor suerte porque ya había cierta simpatía oficial sobre... Por lo menos en Chile. Bueno, cuando menos así, aparentemente, ¿no? La pasaron en México, en los cines. Película maravillosa, Estado de Sitio. Me tocó ver la filmación, por cierto.
Además con un actor francés muy Fíjate, reconocido. Como, bueno, yo lo que pasa es que he andado por todo el mundo. Sí. Entonces yo estaba en Valparaíso en ese tiempo, en 73 precisamente. Estaba yo, Antes del golpe. antes del golpe, estaba yo trabajando para el gobierno de Salvador Allende, y entonces estaban filmando Costa Gravas en Valparaíso la película, que me pareció fantástico porque era igualito que Uruguay, que Montevideo. En Montevideo. Sí, igualito, era el buen cineasta escogiendo las locaciones que tienen una relación pues exacta con el escenario de Montevideo. Ahora, bueno, esto, claro, con todo el apoyo del gobierno de Allende, la película, Por eso te digo, Entonces, o sea, ¿cómo parece ser que casi todas las las películas... políticas siempre pasan por ese proceso de que tengan un apoyo de algún gobierno o de alguna Bueno, y organización. tenemos aquí la hermosísima película de Assistant, Viva México. Viva México. Viva México, que está el gobierno de Cárdenas, Apoyando. apoya la llegada de Assistant a México y le da todas las facilidades. Y entonces, bueno, los intelectuales mexicanos rápidamente van con Assistant a apoyarlo en su filmación, que nos dejó una lección tremenda de cómo se veía México. Él vio el otro México que no conocíamos nosotros, con esa intención así realmente creativa que tenía Einstein. Antes de llegar a México, quisiera pensar en los 4 días de septiembre de Barreto. Bueno, en los 4 días de septiembre de Barreto... Esa acción libertadora nacional y todo el movimiento de Brasil. Es un episodio que, pues vamos a ver lo que pasa en Brasil ahora, pero es un episodio donde está establecida una de las peores dictaduras en Brasil de los generales, ¿no? Sí, claro. Y bueno, el golpe se da en el ese 63. momento, en los 70, yo estaba en Francia en ese momento, pero estaba plagado de refugiados brasileños, huyendo de la dictadura, y muchos militantes, ¿no? Desde luego de esa dictadura. Entonces, hacen la película, la hacen después. Estaba afuera Jorge Amado, por ejemplo, que escribió Los Subterráneos de la Libertad, claro, sobre la cual no conozco película alguna. No, bueno, sí hay la película de Doña Flor y sus 2 maridos. Ah, sí, pero no es precisamente bueno, la temática... Una gran comedia, ¿no? Claro que sí. Bellísima, además. Pero entonces, bueno, la película toma un episodio realmente cierto, ¿vale? El secuestro del embajador yanqui. Y la persecución después que sufren ellos por ese secuestro. Y claro, ellos tratan de rescatar a sus compañeros que están en la cárcel con el secuestro. Y realmente los escarcelan y los mandan a México. Del cual yo conocí a algunos compañeros brasileños, parte de esa gran hazaña que tuvieron, ¿no? Entonces de aquí se fueron algunos a Cuba y otros se fueron a Argelia, y algunos se quedaron en México. Fue la experiencia de Carlos Marighella y sus grupos. Bueno, no, eso es antes. Eso es antes. Sí, no, con el fascismo italiano. Sistema de fascista italiano, ¿no? Entonces vemos los dos contrastes, una película patrocinada por los Partido Comunista Italiano, apoyando una revolución como la de Argelia, y por otro lado vemos la película de Gaddafi contando la historia de la invasión fascista italiana. Entonces, bueno, viene todo esto para completar este cuadro que es muy rico, vaya, digo, el panorama de cine político comparado con los otros panoramas del cine de comedia, o el cine musical, o la comedia teatral, en fin. El cine político tiene su lugar muy específico en la historia cinematográfica. Pero una pregunta sería muy natural. ¿Los Olvidados de Luis Buñuel puede ser catalogada como cine político? Bueno, lo que pasa no fue catalogada como cine político, fue catalogada como una película indecente que no tenía nada que ver con México, y la prohíben. Y resulta que pasa de
pues no sé, en México el estreno duró 4 días en el cine Orfeón, una cosa así, y después la prohíben, y bueno, Barbachano Ponce, y que el productor, y Luis Buñuel, pues la mandan a Venecia, y allá gana el León De oro. el León de Oro. ¿Por qué? Pues es una gran película. Y aún así la siguen prohibiendo aquí en México, hasta que va tomando una presencia mundial. La película se puede ver en México, pero es el absurdo del Estado mexicano. Eso no existe, esa pobreza no existe. Cuando es lo más normal, la historia que nos presenta de este Buñuel, de los olvidados, ¿no? Pues a mí me tocó ver el escenario igual. Yo vivía en la colonia Roma, y desde ahí veíamos la colonia Buenos Aires, donde se hace la película, y veíamos las ciudades perdidas que estaban ahí, y por ahí pasábamos pues, diario, ¿no? y bueno, porque esa película fue hecha más o menos en 52, 53, ¿no? Los 50 yo estaba joven, ¿no? Muy bueno, estaba en la escuela, ¿no? Y veíamos ese escenario que después lo vimos en cine, sí, pues claro, pues ahí está El Calambres, ahí está Roberto Cobo. donde está ahora el centro médico. O el ¿no? Jaibo ya como personaje. Sí, estos son recuerdos que tiene uno, que va ligando uno con los escenarios que ve uno en el cine después. Pero realmente lo que hicieron con Buñuel fue una infamia, ¿no? Porque Buñuel viene a México refugiado de la guerra Sí, de la Guerra Civil Española. Sí, y entonces, bueno, aquí no sabe que quiere entrar al cine, no lo dejan. Además bien surrealista el hombre. Sí, pero saben que es un cineasta importante porque ya viene el ministro Perro Andaluz, que era muy famoso en el mundo entero, y pues lo tenían que contratar de alguna manera a ver que hiciera algo. Y le mandan guiones totalmente comerciales, y los comienza a hacer para vivir, para sobrevivir. Pero claro que había gente inteligente en México también, como el Barbachano, ¿no? Manuel Barbachano se da cuenta que tiene pues ahí un gran director, y entonces pues le produce la película pero además la película hecha con un guión verdaderamente sacado de una investigación sociales, ¿no? O sea, se meten los archivos y ven los archivos y van conformando una historia de acuerdo con los hechos que habían sucedido. El Jaibo sí, efectivamente era un pequeño criminal, ¿no? ¿Cómo? Además era un actor ya declarada y abiertamente homosexual en esa época histórica, Sí. Roberto Cobos. Bueno, estaba muy joven. Estaba muy joven, Estaba muy joven, un tendría muchachón, no tendría ni 23 años No, cuando yo mucho. era más flaco, ha de haber andado por los 18 años, ¿no? Era muy joven, era muy por ahí joven. así, ¿no? Pero bueno, es un gran actor y hace un gran papel ahí. El Todos Jaime, hacen un gran papel. claro. Todos tienen un buen papel ahí. Y bueno, están dirigidos por Bueno. Buñuel, ¿no? Claro. Pero lo mismo les sucede cuando hacen Azarín, pues tampoco les gusta aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la persecución a los curas y cosas de estas. San Simón del Pero Desierto. entonces, bueno, lo que pasa que Buñuel era un director revolucionario, para cada pronto. Con sus películas de veras, que se metía a fondo, ¿no? En Vidriana también lo hace, en España. Va y se los hace en España. Con Silvia Pinal, precisamente, Silvia que ahora Pinal. dice cada barbaridad. Y le prohíben la película en España. Pero en todas partes es un gran triunfo. Un gran personaje, claro. Claro. No quisiera que no abordásemos el 68. Sobre todo porque en la actualidad yo creo que artículos, libros, películas, documentales habrá muchos. Sin embargo, tal vez podamos concordar en esto. Yo pensaría que 2 películas son realmente las que nos muestran, con sus ventajas y sus desventajas, sus limitaciones, sus capacidades. Pensaría en El grito de Leobardo López, Sí. que después se suicida el hombre, razones habrá tenido, y 2 de octubre, Tuya. Algunos coinciden en que uno es peor cineasta que otro, pero no voy a meter a esos terrenos de si Leobardo López tenía o no las competencias para hacer cine. Me parece un tema fuera de discusión, No, Leobardo, pero el 68. no, pero digo, analizando un poco la historia de Leobardo era un estudiante de cine.
O sea, estaba estudiando cine en ese momento en el CUEC, en la Escuela de Cine de la Universidad, y sus compañeros pues de cárcel. filmación también eran estudiantes, muy jóvenes todos, inclusive Leobardo. Yo lo conocí a Leobardo porque yo había sido un maestro en el CUEC y conocía, bueno, pues todo el movimiento del CUEC, no estaba en ese A momento. Mendoza y esta gentosilla la conociste. ¿A quién? A César Mendoza y estas gentes que hacían No, todavía no entraban. Chapopote, todos esos que hicieron No, ese entraron tipo. después todos ellos. Mezquital, no sé. Sí, entraron más tarde al CUEC. Sí. Pero la cosa de Leobardo, pues Leobardo era una gente muy inquieta, hacía sus propias películas con historias de él, y era pues el más inquieto de esa generación que estaba en el CUEC, en los 60, el 68, ¿no? Pero yo siento que estos jóvenes no tenían educación política. Entonces, bueno, salen a la calle con las cámaras porque estaba pasando algo en la universidad y comienzan a hacer un registro. Y realmente lo que vemos en el grito pues es un registro nada más, en donde no tiene opinión política de lo que está pasando, sino simplemente lo que sucede en imágenes. Y el cine político, por definición, debe dar opinión. Bueno, puede ser que dé opinión o dé la opinión tan potente con la imagen nada más. O sea, tenemos un director en México que hizo La Fórmula Secreta, que es Rubén Gámez, que es una película política también, pero no tiene ningún texto político, por decirlo así. Bueno, tiene un texto de profundidad que es de Juan Rulfo, de la película, ¿no? Y bueno, es un texto tremendo, ¿no? Porque habla de los campesinos y todo esto, pero bueno, y refleja un escenario tremendo en México, así surrealista, ¿no? Surrealista, pero con una fuerza tremenda de la imagen, esta película de La Fórmula Secreta. Entonces, bueno, nosotros, el grupo mío de cine, pues era gente del Partido Comunista. Igual yo también estaba en el PC entonces, bueno, un poco separado, pero de origen del PC, ¿no? De las juventudes. Sí, pero estaba, por ejemplo, un compañero nuestro, Efraín Bermúdez, que era De Guerrero. un líder, no, Ya murió, sí. sí, era de Efraín. Jalisco él, pero ya murió. Pero él estaba en Guerrero. Conozco Estaba en a su Guerrero mucho hija tiempo, y conociste. yo lo conocí, traté Bueno, con él un él buen era rato. así el Murió no hace segundo de a mucho. bordo en las películas y también trabajó en los textos que hicimos nosotros para las películas mías, vaya. Sí, Bermúdez incluso llevó a... Él y otro colega se encargaron de llevar a Rosalío Gómez Reza como rector de la Autónoma de Guerrero. Ajá. Pero Efraín Bermúdez ya después se puso enfermo y falleció, desafortunadamente. Sí, bueno, falleció desafortunadamente, pero era compañero mío porque había una pequeña compañía y yo trabajaba también en ella con mi hermano de servicios para hacer servicios de protección a los obreros en las fábricas. Entonces hacíamos ese trabajo y bueno, yo hacía películas para eso también, pero ellos colaboraban, pero tiene un sentido social, ¿no? Las películas que hacíamos en esa época para los trabajadores. Entonces cuando viene el 68, bueno, pues le entramos con singular alegría a todos, ¿no? A hacer el registro. O sea, nosotros hicimos primero un documental que se llama Únete Pueblo, que señalaba las causas por qué estaban los estudiantes luchando. O sea, los 6 puntos del pliego petitorio. Más las demandas que nos daba la Constitución de la República para tratar de cambiar el gobierno. O sea, está clarísimo en el artículo 39 constitucional. Y lo mencionábamos en la película, tenemos toda la fuerza institucional y pacífica para pedir un cambio de gobierno en ese conflicto, porque éramos miles y miles, qué sé yo, cuántas gentes participaron en México, pues quizás 1 millón de gentes, ¿no? En todas las escuelas. Pero entonces,
ya hicimos ese noticiero entrando en el movimiento luego. O sea, ¿qué pasaba con nosotros? Bueno, pues, yo trabajaba en la universidad y ahorita me estaba acordando que esos 3 meses no cobré en la universidad porque estábamos en el movimiento y no había quien pagar en la universidad. Nosotros seguíamos una línea totalmente de trabajo haciendo el registro de esto, que ese registro para el 2 de octubre. Hasta ahí llegamos nada más. Y ya después, bueno, la cuestión de que todos sus compañeros estaban en la cárcel, bueno, a tratar de hacer una película que rescatara a los compañeros de la cárcel. Esa es una idea política totalmente, pero clandestina. O sea, aquí... Julio Barro también filma clandestinamente dentro de la cárcel, ¿no? Él termina su filmación el 2 de octubre. Ahí terminan ellos y, bueno, se quedaron, ya después quedaron aplastados por el evento, ¿no? También nosotros. Nosotros comenzamos a reaccionar más o menos 2 meses después de la matanza, ¿no? Del 2 de octubre, comenzamos a planear seguir en el movimiento. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora sigue rescatar a la gente que tenemos en la cárcel, que nuestros compañeros de lucha, ¿no? Estaba Revuelta, estaba Fausto Trejo, estaba Lidia Gortari, estaba Alberto Castillo, en fin, El Búho. Bueno, el Búho, todos ellos eran compañeros de nosotros, no creas que compañeros así de lejitos, ¿no? Pero no estaba Graco Ramírez. El señor Graco se la pasaba en gobernación pasando informes a Echeverría, que lo benefició después por tanta bondad que tuvo Drácula. Bueno, Drácula. Drácula, pues. Él se la pasó en gobernación pasando informes de espía del movimiento, quiénes eran los que estaban moviéndose más. Y estaba en la Prepa 6. Según él era delegado, yo también daba clase en la 6, nunca lo vi ahí, jamás lo vi, ¿eh? Yo daba clase en la Prepa 6 de cine y nunca me topé con él además. Sí, y entonces regresando tenía la finalidad política de denunciar, mostrar y jalar posición para la libertad de los presos políticos. ¿Quién? El documental y el material que estabas haciendo. El material de cuando sale esto a la luz en funciones clandestinas en la misma universidad, despertó verdaderamente la conciencia de los jóvenes para tratar de rescatar a los presos políticos. ¿Y qué pasó? Inmediatamente después de la primera exhibición, Lecumberri se llenó de estudiantes que iban a visitar a los presos. Y claro, esto levantó también la conciencia de los presos que tenían mucho apoyo afuera. Pero es cuando se ven los presos allí bueno, como están en la película, que dicen aquí estamos presos por un gobierno genocida, ¿no? Y lo dicen directamente porque es un texto que hacen ellos. Bueno, hubo un equipo allí que yo formé también, lo encabezaba Fausto Trejo y otros compañeros con Pepe Revueltas y todo eso, a escribir el guión de lo que tenían que decir ellos fuera de la cárcel. Entonces, esto sí es una hazaña totalmente, pues, revolucionaria dentro de un movimiento, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí sucede que la película no está patrocinada más que por nosotros. O sea, ¿cuánto vale una película? Una película es muy cara. Pero eso es bueno, nadie cobraba ni los materiales eran muy baratos, digo, muy económicos. La película está llena de defectos técnicos, pero lográbamos convencer a la gente de que tuviera otra vez la indignación del 68. Con esos materiales tú te vas a París, bueno, y hablas con Jean-Paul Sartre. Sí, bueno, lo que pasa es que me dan una carta Raúl Álvarez Garín y este otro compañero, González de Alba, Luis González de Alba, para Sartre. Bueno, ya sabían que yo iba a salir porque no me podía quedar en México. Imagínate, después de la exhibición de la película en la universidad, yo tuve que salir corriendo de México, pues, me iban a agarrar. Ya estaba yo fichado, ya había orden de presión contra mí, porque estaba bien metido en eso, ¿no?
Entonces, cuando sale la película, pues imagínate nada más, el gobierno hizo un berrinche tremendo, les hemos hecho una película en sus narices, con los presos, cosas que ellos consideraban que Lecumberri era una tumba, que no podía entrar nadie, ni podía salir nada, y resulta que una película completa dentro de la cárcel. Es una hazaña. Bueno, éramos más jóvenes, con mucha fibra para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Han pasado 50 años de eso, ¿no? Pero en ese momento, pues éramos unos jóvenes con mucha fibra, ¿no? Para hacer una cosa así. Bueno, voy a Francia, hablo con Sartre, y bueno, Sartre reconoce inmediatamente, pregunta por José Revueltas, porque eran muy amigos, se carteaban mucho, y nos apoya con la televisión francesa para que nos permitan hacer una película ya bien hecha de estos materiales. Pero entonces resulta que el director de la televisión francesa era un héroe de la resistencia contra los nazis, porque había instalado la primera radio clandestina en Francia para levantar las guerrillas contra los nazis que estaban ocupando Francia, Sí, los claro. maquíes, que son los guerrilleros franceses. Entonces él entiende perfectamente lo que nos está pasando a nosotros y bueno, nos pone toda la tecnología para apoyar los problemas técnicos que teníamos de la película. Y bueno, quedó un año haciendo la película esta con Rodolfo Alcaraz, que era un gran escritor, compañero mío también de México. Había mucha gente, ¿no? Pero había gente muy distinguida como Rodolfo, por ejemplo, que Rodolfo hablaba 7 idiomas, y era de mi misma edad, pero había sido el estudiante más brillante en filosofía, en letras francesas. No, él hablaba francés como el español, pero el francés clásico, ¿no? Pero hablaba alemán, hablaba inglés, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba portugués, hablaba japonés. ¿Y qué sale de esos materiales como película? ¿Cómo? Como película, ¿qué sale de esos materiales? No entiendo. En París se ponen a trabajar para hacer un material más... No, en París nos piden que hagamos una historia, ellos lo que llevamos de la película de nosotros, que se llamaba 2 de octubre aquí en México, es la historia del movimiento, adentro del movimiento. O sea, eso no es suficiente para nosotros, queremos saber qué pasa en México. Pero yo llevaba materiales anteriores que había hecho de políticos, y entonces pudimos hacer una historia con los eventos políticos desde 1950 hasta 68. Incluye el asesinato de Jaramillo, incluye Jaramillo, ferrocarrileros, incluye ferrocarrileros, maestros, todo esto. tranviarios, Entonces etc. platicamos la historia Desde los política de 50. México, sí. Y eso, bueno, eso les encantó a los franceses, ¿no? Porque ya tienen una historia de México. Pero resulta que terminamos la película, dijeron, bueno, esto va a pasar en Eurovisión. Generalmente ha sido financiado por gobiernos o estados, pero no siempre ha sido así. No siempre. Otras ocasiones ha sido el cine independiente o ha sido financiado por partidos políticos, Claro. por organismos civiles, sindicatos, organizaciones políticas. O por un que solo se- hombre, como pasa con Chaplin, cuando hace El Gran Dictador. Es la compañía de él que hace la película. O sea, ahí no intervienen más que los recursos económicos que ya tenía Chaplin, que eran muy fuertes, porque sus películas dejaban mucho dinero. Entonces dice, él indignado por lo que estaba pasando con los fascistas en Alemania, hace esta gran burla A Hitler. a Hitler directamente, pero es dinero de él. Lo mismo pasa con Tiempos Modernos. Con Tiempos Modernos también ya es película de él. Él es El productor. Kiss. Él es productor y entonces, bueno, ahí es una gran crítica al industrialismo salvaje, ¿no? Al capitalismo salvaje, Claro, ¿no? claro. Podríamos decirlo más claramente. Pero una gente con un sentido social muy profundo y además humanista. Pues Esa mi es- buen Oscar, Es la característica de Chaplin, un humanista. pues fíjate que nos deja un sabor de boca muy sabroso
Sin embargo, habrá más tiempo para seguirle con esto, porque hemos comentado prácticamente desde 1917 para acá una serie de No, películas. 1905. Bueno, 1905 con el acorazado Potemkin, que me impresiona todavía la imagen donde va bajando la carriola Claro. y la caballería pasa y mata al bebé y toda esa historia. Pues Es muy realista. Pues no quiero dejar de agradecerte, Oscar, y habrá más tiempo para seguir platicando otras tramas, el papel del cine político y naturalmente tu papel en esta historia, a partir no solo del 68, tienes una serie de documentales, desde Malcolm Lowry en México, Bueno, mira, hasta Bajo el yo Volcán, te voy a decir una cosa, qué sé yo. te voy a decir una cosa. ¿Por qué en la UAM no tiene espacio para esto? Nunca han tenido espacio para mí en este terreno. Siendo, bueno, pues un realizador, el más antiguo, y aquí estoy en Cuernavaca todavía, jamás, aunque yo fui el patrocinador de la fundación de la Escuela de Artes. No digas jamás, sí te hemos apoyado algunas veces. No es cierto. ¿Cuándo? Sacamos el libro del 68, bueno, sacamos lo de Praga. pero no, Ah. bueno, pero eso fue porque tú estabas ahí. Ah, bueno. Y estaba Santoveña. Pero si no, no. No hubiera pasado nada. Esos fueron los buenos tiempos que teníamos. Pero ahora ha sido un desprecio por el cine que hacemos nosotros. Bueno, por lo que estamos representando históricamente, les vale gorro. Pues ya ves que a la Comuna de la Palabra no le vale gorro, aunque la Comuna de la Palabra es independiente. Bueno, también. lo que pasa es que es democrática. No es la UAM, En el es sentido de la incluyente, es plural y democrática. Pues mi buen Oscarito, no quiero dejar de agradecerte y esperemos vernos otra ocasión. No quiero dejar de agradecer a nuestros oidores, veedores, miradores y demás. Hasta la próxima. Hasta la próxima.